Durante la semana les recomiendo que no dejen de escuchar las meditaciones, porque además de que es parte de su tiempo devocional con el Señor, también les permite incorporar elementos que yo les doy ahí y que no menciono los domingos, pero que son importantes mantenerlos presentes, especialmente porque los días de la semana incorporo los textos del Antiguo Testamento. Aquí estoy yo solamente teniendo como texto base el texto del Nuevo Testamento, pero cada día de la semana vimos un pasaje en Primera de Samuel, vimos Ruth y otros pasajes más de los Salmos que van enriqueciendo nuestra serie sobre Jesús. La serie se llama En las huellas o Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Y hoy vamos al segundo mensaje, tiene como título El nacimiento de Jesús de Nazaret. Nuestro texto está basado en Mateo capítulo 2, verso 1 al verso 12. Si tienen su Biblia y quieren buscar el pasaje, háganlo con toda libertad. Si no, pondremos el texto aquí en la pantalla en un ratito más. El nacimiento de Jesús de Nazaret. Tal vez la escena más característica de las fiestas navideñas es el nacimiento, ¿no es cierto? ¿Cuántos ponen en su casa nacimiento? Algunos ponen nacimiento. ¿Cuántos ponen arbolito? La mayoría ponemos arbolito. En mi caso, cuando éramos pequeñitos, en la casa poníamos arbolito y no poníamos nacimiento porque estaba prohibido el nacimiento por la imagen, las imágenes. Y el nacimiento es esta pequeña escenificación de los animalitos, ¿no? Las ovejas, los bueyes, los burritos, el pesebre, José, María, el ángel, ¿no? ¿Qué me falta? Los pastores, ¿qué más? Bueno, los pastores son los Reyes Magos también, claro. Es casi seguro que esa escena nunca se dio. Nunca se dio. Nunca estuvieron juntos el angelito, los pastores, los reyes, José, María y el bebé. El burrito, la vaquita, las gallinitas. Esa escena, que es la que más asociamos con el nacimiento de Jesús, nunca se dio. Pero ha sido muy buena como un elemento didáctico, ¿no? Como una forma de enseñar. Como cuando uno tiene con los niños, es mucho más fácil con los niños trabajar con imágenes que con palabras, ¿no es cierto? Los niños, ¿se acuerdan en aquellos años? Ya se acordarán cuando se usaba el flanelógrafo. No, ahora sería una sensación, porque como los niños están acostumbrados a las pantallas, cuando les ponemos las escenas en un flanelógrafo, es fabuloso para ellos, es algo totalmente inesperado y novedoso. Pero en mis tiempos, la maestra pues ponía en la franela las figuritas, ¿no? Iba platicando la historia. Es una historia. Lo mismo sucede con el nacimiento físico. Pues ayuda a visualizar una escena y es muy bueno para comunicar la enseñanza. Jesús, el niño Jesús, José, María, la vaquita, el borreguito, el angelito y los pastores. ¿Cuántos pastores colocamos? ¿Cuántos se ponen en el nacimiento? Tres, generalmente son tres, que es el negrito sandía, el blanco, el rubio. No, los reyes son unos y los pastores son otros. Sí. ¿Dije que eran los mismos? Ok, entonces me regreso. Nada más hablamos de los pastores y de los reyes. Entonces los reyes eran ¿cómo? Tres. El negrito, el morenazo, no negro, pero morenito, y el rubio, ¿no? El rubio. No sabemos que eran así. ¿Eran tres? No sabemos si eran tres. Fíjense cuántas cosas no sabemos. ¿Por qué suponemos que son tres? Por los tres regalos que llevaron, que fueron
oro, incienso y mirra. Entonces suponemos que uno llevó el oro, otro llevó el incienso y otro llevó la mirra. ¿Saben que esta historia solamente la relata Mateo? No está en Marcos, no está en Lucas, no está en Juan. Entonces vale la pena que nosotros nos detengamos un poquito para considerar las historias que son peculiares de un evangelio, no están en los demás, pero nos dan elementos para tener una visión más completa de lo que estamos relatando. ¿Qué otra escena o qué otra enseñanza solamente está en un evangelio y no en los demás? En relación con el nacimiento de Jesús. La anunciación que está en Lucas. ¿Qué otro elemento no está en otro evangelio más que en uno? El que vimos el domingo pasado. La preexistencia de Cristo, el verbo con el Padre, nada más está en Juan. Entonces, fíjense lo interesante como Juan, que hemos visto el domingo pasado, nos aporta la enseñanza de la preexistencia de Cristo. Es Jesús antes de Jesús. Jesús antes de Jesús está en Juan. Si hay más enseñanza en la Biblia sobre la preexistencia de Jesús, sí la hay. Pero en el Evangelio solamente está en Juan. La preexistencia de Cristo, uno con el Padre, creador con el Padre, uno con Dios desde la eternidad. Y aquí estamos en una segunda escena peculiar, que es la de los 3 sabios venidos de Oriente para ser parte del nacimiento de Jesús. ¿Qué edad tendría Jesús cuando esta escena se dio? Si no se dio cuando nació, no estaba bebito, no estaba en el pesebre. Mateo dice, ya había nacido. Ya no estaba en el pesebre, ¿dónde estaba? En la casa, con José y con María. ¿Cuánto tiempo podía haber pasado? Tenemos un dato. Herodes dice, maten a los niños menores de 2 años. Que podía tener entre 0, bueno, 0 no, pero digo, desde 0 hasta 2. A lo mejor ya era un bebito, ¿no? Ya Jesús, a lo mejor ya gateaba, andaba ahí gateando Jesús en la casa de María y de José. Leamos el texto bíblico para que recreemos, tengamos claro esta enseñanza que veremos el día de hoy. Jesús nació en Belén de Judea, un pequeño poblado en la provincia de Judea, durante el reinado de Herodes. Y Mateo nos da un dato histórico. Cuando nació Jesús, durante el reinado de Herodes I. Ese es el dato histórico. Y nos da un dato geográfico. Nació en un lugar, una aldea llamada Belén. Mateo tiene interés en situarnos este acontecimiento históricamente verificable. Se dio, es un hecho. Jesús nació y nos dice en dónde nació y nos dice en qué época nació. No sabemos el día exacto en que nació ni el mes. Por eso hay una polémica si Jesús nació en diciembre o nació en marzo o nació en abril. En realidad no tenemos una fecha datada en la Biblia sobre el nacimiento del día exacto en que Jesús nació en esta tierra. Pero sí tenemos este elemento de la época en que Jesús nació. Por ese tiempo, ¿cuándo? Por ese tiempo, ¿no? Como cuando dice, ahí te caigo. ¿Cuándo? Ahí te caigo, ¿no? O como muy mexicano, al ratito. Al ratito. ¿Y cuándo es al ratito? A lo mejor nunca. Al ratito, ¿no? Al ratito. Te debo, sí, al ratito te pago. Sí, ajá. Ten confianza, ten confianza. Entonces veamos lo que dice el pasaje bíblico. Por ese tiempo, algunos sabios, la Nueva Traducción Viviente traduce sabios. La versión 60, ¿cómo pone? ¿Tienen a ustedes ahí su versión 60? Chequen qué dice la versión 60. Magos. Entonces, ¿son magos o son sabios? Son como Chencai, ¿se acuerdan de Chencai? El mago Chencai, ¿no? Que tenía hasta sus animales y hacía su espectáculo. Sacaba conejos de la chistera, ¿no? ¿Esos magos serían? No. Muy bien.
la palabra puede traducirse como magos, efectivamente, o como sabios, como personas que tienen la habilidad de descifrar ciertos elementos de misterio. Ellos son los que menciona el Evangelio de Mateo. Vinieron del oriente. Oh, pregunta. Somos muy preguntones hoy. ¿Dónde es el oriente? Si estamos en Belén, ¿no? Jesús nació en Belén. Dice el evangelista Mateo que los sabios vinieron de oriente. Oriente puede ser el actual Irán o el actual Irak o podría ser la antigua Babilonia. ¿Dónde estuvieron los judíos durante muchos años cautivos en el exilio babilónico? Allí estuvo quien, un profeta muy conocido en el exilio babilónico que abría sus ventanas para orar 3 veces al día. Daniel, que fue formado, Daniel, como joven, en la corte del rey en Babilonia. Así que hubo una doble influencia de los babilonios sobre los judíos y de los judíos sobre los babilonios. Por eso algunos suponen que en realidad estos 3 sabios podrían provenir de la región de Babilonia, habiendo conocido por la cautividad las profecías mesiánicas judías sobre el Mesías. ¿Vamos bien? Muy bien. No se me duermen, no se me duermen. Así que llegaron unos sabios de Oriente, ¿llegaron a dónde? A Jerusalén, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¡Wow! ¿Cómo sabían? Pero sabían. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Hermanos, esta historia la hemos normalizado. Es parte de lo que recordamos todos los años al celebrar la Navidad y le hemos despojado de todo lo extraordinariamente maravilloso que está aconteciendo aquí. Personas no judías, sabios, que vienen de Oriente, tienen la habilidad de leer señales celestiales para saber que el cumplimiento de la profecía sobre el Mesías ya se está dando, siguen la estrella, llegan a Jerusalén y afirman, no tienen duda, dónde nació. Porque vimos su estrella y ha nacido. Esto es lo que nos está compartiendo Mateo. Y hemos venido a... ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Si está naciendo un rey, el Mesías, los extranjeros, ¿qué vendrían a hacer si van a visitar a un rey? Piense usted, ¿no? Que ya han nombrado al cabeza de zanahoria presidente. Ya lo declararon presidente. México envía su embajador para la fiesta de toma de posesión. ¿Y el embajador qué va a hacer? ¿Qué papel le toca como embajador de un país ir a otro cuando alguien nació como eso? Cuando alguien ha sido colocado en una posición de poder o de autoridad. Vamos a rendirle ciertos honores, a presentarle las cartas y a reconocerle como alguien que ha sido nombrado en una posición importante. Como cuando en la Iglesia Católica se nombra un nuevo papa, ¿qué va a hacer toda la gente que llega al Vaticano? A rendirle reconocimiento, ¿no? Pero no adorarlo. ¿Va? No se adora a nadie humanamente hablando, pero dice el pasaje que estos 3 hombres, bueno, los sabios venidos de Oriente, llegaron a ¿qué? A adorarlo. Fíjense, hermanos queridos, cómo el texto nos dice que en Jesús hay algo más que amerita adoración que un reconocimiento de su papel o su personalidad como Mesías. Porque el Mesías, en el sentido no religioso, ¿qué era?
Aunque para Israel todo es religioso. No hay nada que se puede separar lo religioso de lo secular, como en el mundo de hoy, que separamos lo religioso de lo secular. Para ellos es una sola realidad. Así que el Mesías, ¿qué vendría a hacer? A quitar el poder del imperio, ¿para qué? Restaurar el reino de Israel conforme a la promesa de Dios al rey, ¿qué? David. ¿Ok? El linaje que vimos, y que lo expliqué en las meditaciones diarias esta semana, el linaje era muy importante. Por eso leemos las genealogías, porque van dando testimonio de la línea genealógica de aquel que viene desde Abraham, pasa en una cúspide por David, porque es la promesa a David, no va a quedar tu trono vacante nunca. Fue la promesa a David. Siempre habrá un heredero en tu trono, y ese heredero es el Mesías de Israel que vendría a ocupar el trono de David, el Mesías. Para los judíos no es nada más un personaje de carácter espiritual. Tiene que ver con la libertad de Israel frente a los imperios que los han dominado por mucho tiempo. En el tiempo de Jesús, ¿qué imperio estaba dominando el mundo? El imperio romano. Ok, déjenme ver qué hora son. 10 para las 11. Ya es hora de despertar. Ya. Ahorita ya hasta las alturas del sermón, ya todos bien despiertos, porque ya es tarde, ya van a ser las 11 de la mañana. Hasta antes todavía está permitido. Seguimos leyendo. Cuando el rey Herodes, verso 3, oyó eso, fíjense la parte que estoy explicando ahora, la parte política de todo esto. ¿Quién es Herodes? El gobernante de Judea, que representa ¿a quién? Al César romano, ¿ok? Enemigo de los judíos. El César romano, que oprime al pueblo, y su gobernante, que lo representa a él en Judea, Herodes. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y Mateo incluye el texto profético con lo que le dan respuesta a Herodes los maestros de la ley. Dice, y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, ¿no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá? Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. La profecía. Luego, Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Como todo buen político, ¿no? No sé a qué me recordó, digo, cambio de tema. Verso 9. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse,
volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. ¿Quién va delante de nosotros? Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Juan nos enseñó que vamos siguiendo las huellas de Jesús preexistente con el Padre desde antes de la creación. ¿A quién seguimos? A Jesús, Jesús de Nazaret, pero este personaje histórico que nació aquí en Belén tiene un antecedente que nos lleva hasta el principio de todas las cosas. No se reduce la historia de Jesús a su nacimiento terrenal, sino que nos lleva a una historia que empieza desde mucho tiempo atrás, allá en la eternidad, cuando estaba con el Padre, en comunión con el Padre y siendo el agente principal de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y ya Juan nos dice que hay algo terrible en esta historia del capítulo 1 de Juan, porque dice que a los suyos vino, el verbo se hizo carne, el logos, el verbo, toma cuerpo, toma humanidad, pone pie en la tierra, a los suyos vino con una tarea, una misión, pero los suyos no lo recibieron. Y ya cuando se cierra la puerta, los judíos, en tanto que pueblo, le cierran la puerta a Jesús, lo rechazan. Es como cuando llega, ya quien toca la puerta y uno dice, un testigo de Jehová. Cerramos la puerta. O cuando uno dice, es el que vende licuadoras. Cerramos la puerta. O todavía peor, el que le debemos dinero. Ese sí hasta bajamos las cortinas. Todo. A los suyos vino y los suyos le cerraron la puerta. Pero a los que le abren la puerta, a todo aquel que cree. Y la palabra que usa Juan es a todo aquel que lo recibe, a todo aquel que lo acoge. Hay una palabra bonita para los niños, a todo aquel que lo acuna, ¿no? Como cuando mamá hace sus brazos como en forma de cuna, o papá, y pone al niño en sus brazos como en forma de cuna, y lo puede mecer, ¿no? Como una cuna. Es acunar a un bebé. Cuando dice Juan, todo aquel que lo ha recibido como un bebé, lo pone en sus brazos y lo acuna y permite que Jesús venga a su vida, todo aquel que cree, todo aquel que lo recibe y todo aquel que cree, tiene vida eterna. Fíjense cómo desde Juan, el rechazo del pueblo judío es la puerta que se abre a los no judíos. Porque si los judíos dicen, sí, es el Mesías y lo reciben, ¿qué pasa con los gentiles? Nos quedamos afuera. Porque los judíos dijeron, sí, es el Mesías, lo reciben y lo reconocen como tal. Todos los que no son gentiles se quedan afuera. Perdón, los que no son judíos quedan fuera. El hecho de que el pueblo judío cierre la puerta permite que el Señor dé la oportunidad de que se abra la puerta a los que no son judíos de raza ni de religión, sino todo aquel que, y entonces usted dice, amén, porque yo creo. Y porque creo tengo vida eterna, porque yo no he rechazado al Maestro, porque yo no le cerré la puerta a Jesús de mi corazón, ni le cerré la puerta de Jesús de mi vida, le permití entrar, lo invité a entrar, porque hermanos queridos, lo sabemos muy bien, Jesús nunca entra a la fuerza en la vida de nadie. Jesús a nadie le obliga a que abra la puerta. Sí nos manda señales, sí nos da como unas empujaditas, ¿no es cierto? Como que hay cosas en la vida que uno dice, está bien, Señor, yo sé, me estás llamando. Sé que me estás llamando. A veces es una prueba, a veces es una enfermedad, a veces es una lucha, a veces es una gran bendición. Dice, Señor, veo tu misericordia, veo tu poder, sé que tú tienes algo conmigo y me estás llamando, pero no me obligas a que vaya a ti. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entraré.
Y en esto coincide Mateo capítulo 2. Porque lo que Mateo nos dice es que, a pesar de que Mateo es el evangelio que está escrito pensando específicamente en el pueblo judío, por eso usa muchos términos entendibles para el pueblo judío y le da a Jesús un lugar preponderante como el gran rabino o maestro. Hay grandes mensajes de Jesús registrados en Mateo. Él sabe desde el principio que esta puerta estrecha de Jesús el Mesías para Israel abre la puerta a que vengan no judíos. ¿Quiénes son? Los magos, los sabios venidos de Oriente, que no son judíos, podrían ser babilonios, podrían ser iraquíes, podrían ser iraníes hoy, ¿no? Y traían, ellos reconocerían en el cielo las señales del nacimiento de Jesús y vendrían hasta Jerusalén buscándolo ¿para qué? Para adorarlo. Y llegando a Jerusalén, continuaron su viaje para llegar ¿hasta dónde? Hasta Belén, ¿para qué? Para adorarlo. Me encanta, mi amado hermano, cuando la historia de Jesús en su nacimiento pone a la gente en movimiento. Cuando el Señor llega a nuestra vida y lo hace con poder, pone nuestra vida en movimiento. Esta mañana yo pude haberme quedado en mi cama dormido bien a gusto. Y como estuve chantajeando a mi esposa toda la noche, la convencí de que me trajera un juguito de naranja con unos huevitos a la mexicana, cafecito, con leche o con crema, pero con azúcar de baja caloría para que no exagere. Pero decidí moverme para ir, como dice el Salmo, vamos a la casa del Señor. Podía estar fuera de tu casa mucho tiempo, pero prefiero un día en tu casa, porque he venido a adorarte. Vean lo hermoso que es cuando Jesús llega, Él pone a la gente en movimiento. Los que incluso no son creyentes judíos, son gentiles, se mueven y emprenden un larguísimo viaje que algunos calculan pudo haber durado hasta 6 meses el camino, para llegar de su lugar hasta Jerusalén y de ahí hasta Belén. Por eso, mi amado hermano, cuando usted dice, vamos a la casa del Señor, si hay que madrugar, madrugamos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? El Señor. ¿Qué nos mueve en la vida? Si el Señor te mueve en la vida, todo resulta un obstáculo pequeño para adorar. Algunos cuando nos duele la cabeza, no venimos. Si nos duele la uña del dedo meñique del pie izquierdo, no venimos. Si nos duele el ojo de pescado de la planta del pie derecho, no venimos. Si nos duele el callo del dedo mediano del pie izquierdo, no venimos. Si me desvelé, no venimos. Si me enfermé, no venimos. Si tengo un acontecimiento a mediodía, un compromiso, ¿qué mueve? Mueve el Espíritu. Mueve el amor por el Señor. Mueve la fe. Eso nos mueve. Y el movimiento siempre significa vencer obstáculos. Hermanos, seguir a Jesús, seguir las huellas de Jesús de Nazaret, siempre va a implicar en la vida enfrentar obstáculos. Para algunos que somos dados al pensamiento, a la reflexión y a la filosofía y a la lectura, serán obstáculos intelectuales. Tenemos que luchar con aquellas cosas con las que creemos o no creemos, o con algunas cosas que sentimos que son lucha para nosotros, para comprender lo que Dios nos dice. Pero para otros que están luchando con su vida moral, los obstáculos son un pecado, una tentación o un deseo que tiene que ver con un obstáculo en su vida para seguir a Jesús. Y otros porque aman al mundo, como dice la palabra, aman al mundo y los placeres de este mundo. Y esa es su lucha. Su obstáculo para seguir a Jesús, caminar tras las huellas de Jesús de Nazaret, es la lucha del mundo que los jala, del mundo que los atrapa. O algunos porque tienen, como dice la canción, su corazón de condominio.
O sea que tienen muchos amores y tienen un cajoncito para Jesús, otro cajoncito para quién sabe quién, otro cajoncito para quién sabe quién. Entonces compartimos nuestro amor al Señor en muchos amores y esos son conflictos, porque como dice la canción, no se puede besar en dos bocas. ¿Qué tal el teólogo? El himnólogo, ¿no? Dice el himnólogo que no se puede besar en dos bocas. Bueno, ya no digo nada de esto. Juan nos ha hablado de la preexistencia y Mateo abre la puerta a la llegada de los magos de Oriente que han venido también como no judíos a reconocer en el Mesías de Israel al Rey que ha venido a esta tierra. Esta historia la conocemos muy bien, porque como decía yo al inicio del mensaje, es parte de nuestras tradiciones. Cuando acomodamos el pesebre, el nacimiento, como un elemento decorativo, adornamos nuestra casa con el pesebre, con el nacimiento, como un elemento decorativo. A veces lo usamos también con los niños como un elemento de enseñanza, un elemento didáctico. Pero esta historia no es para nada sentimental. Esta historia no es para nada un elemento decorativo de nuestra fe. Al contrario, es un elemento central en lo que creemos y que suscitó grandes movimientos en su tiempo. Los sabios caminando, Herodes reaccionando y los que sabían de la profecía yendo a investigar lo que enseñaba la palabra sobre el nacimiento de Jesús. Mateo, interesante, no explica cómo nació Jesús. Lo da simplemente como un hecho. Dice que algo ocurrió. Y desde ese momento, la historia se pone en movimiento. Sabios, Herodes, los escribas, todo el movimiento hacia la importancia de Jesús. Cuando Él viene a esta tierra, hermanos, queridos, nada queda igual. Por eso incluso en nuestro calendario aún decimos antes de Cristo y después de Cristo. Claro que con la inclusión y con el lenguaje políticamente correcto, ahora los autores ponen antes de la era cristiana o antes de nuestra era. Ya no quieren poner Cristo, ponen antes de nuestra era o antes de la era cristiana, para tratar de quitarle el sentido religioso a nuestro calendario. Pero en realidad somos testigos de cómo Jesús vino a partir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y cuando Él llega a tu vida, Él llega a tu vida y nace en tu corazón. Tiene que haber un ¿qué? Un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Qué pasó en ti una vez que Jesús nació? No solamente en esta tierra, sino nació en tu propio corazón. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Lo que sucede, hermanos queridos, es que nuestra vida se pone en movimiento. Un movimiento de adoración, un movimiento de búsqueda de Dios. Cuando viene Jesús a mi vida, Él pone en mí un hambre de Dios, una sed de Dios, un deseo de estar en comunión con Dios. ¿Qué es lo que me muestra que yo estoy lejos de Dios? Que no tengo interés en el Señor, no lo busco, no lo adoro, no lo amo, estoy al margen, estoy indiferente. Como estaban los escribas y sacerdotes frente a la ley que se está cumpliendo ahora, ellos están totalmente indiferentes. Ni se mueven para adorar, ni se mueven a favor de Herodes. Se quedan impávidos. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, siempre se pone en movimiento un profundo deseo de estar con Él y de adorarlo. Por eso es hermoso cuando uno canta y dice, vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Es el ejemplo que nos dieron los magos. Han llegado hasta Belén para adorar al Señor. Israel estaba esperando la llegada del Mesías. Ahora ha terminado la espera
El Señor ha llegado en respuesta a la esperanza mesiánica de Israel. Pero hay algo más. ¿Qué esperaba Israel? Esperaba un rey en la figura de David, que vendría a ocupar el trono de David. Y este rey traería para Israel, ¿qué? Independencia, libertad. ¿Qué más traería este rey? Justicia y paz. La esperanza del pueblo judío es un reinado que en lugar del poderío romano, otra vez regresaría a Israel a ser una nación independiente, con un rey, un soberano, con justicia, con libertad, con paz. Y interesante, lo leímos en Lucas y lo repite Mateo, especialmente interesado este rey en las personas menos favorecidas. Los pobres, los enfermos, los necesitados, los huérfanos y las viudas. Un reinado con un fuerte sentido de cuidado y protección. Por eso dice el pasaje que leímos, yo voy a mandar un gobernante que va a ser el guía o pastor de mi pueblo. La figura de Jesús es entonces de este rey que viene más que con poder que aplasta, con poder de armas, con poder militar, con poder de fuerza política, viene con la presencia más impensada. Fíjese bien, si ya se durmió, despiértese, ahí le va. Si alguien está dormido junto a usted, no lo despierte, que no quiero que sea causante de un infarto al miocardio. ¿Cómo vino este Dios poderoso? En lo más vulnerable que puede haber. Un bebé. Un bebé. ¿Qué hay más vulnerable que un bebé? ¿Usted se imaginaría la imagen de un rey como esperaban los judíos, en algunos casos, un caballo blanco, ¿no? Liderando un gran ejército militar, grandes armas, poderosas armas, incluso acompañados por legiones de ángeles, que vendría el rey, el Mesías? No, Dios dijo, ahí voy, un bebé. Vulnerable. Su vida dependía del cuidado de María y de José. Dios, hermanos, no es una excepción. Siempre se revela en lo más vulnerable. Y siempre nos habla en lo más vulnerable. ¿Recuerdan cuando Él dijo, dejad a los niños venir a mí? Porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí donde en tu vida hay áreas vulnerables, ahí donde tú te sientes una persona vulnerable, donde sabes que no hay fuerza que te alcance para lograr nada realmente en tu vida trascendente, es donde Dios empieza a obrar. Cuando tú ante el Señor descubres tus vulnerabilidades, tus heridas, tus dolores, tus carencias, tus deficiencias, y permites que ahí el Señor ponga la presencia poderosa de un bebé nacido en Belén, y esa presencia de un Dios que ha reconocido la importancia de manifestarse en contra de lo que el pensamiento humano cree que es la solución, que es el poder, la fuerza, la invasión, la imposición, el dinero, el recurso. No tengo dinero, no te hace falta. No tengo poder, no te hace falta. No tengo belleza, no la necesitas. No tengo prestigio, no es necesario. No soy de ningún linaje, no te hace falta. Simplemente te hace falta reconocer tu vulnerabilidad ante el Señor para que Él te visite poderosamente en su vida. Pablo, de manera magistralmente coincidente, dice, porque no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y hermanos queridos, no hay otra forma como la vida se ponga en movimiento cuando el Espíritu llega a nuestra vida, cuando Él empieza a gestar en nosotros un corazón que reconoce su vulnerabilidad
y se coloca en el lugar del siervo. Así como ustedes vieron que hice yo, una toalla, un lebrillo, ¿sí? Agüita. A ver, Pedro, mete tus patitas. A ver, Mateo, ¿no? ¿O quiénes fueron los dos apóstoles? ¿Ustedes saben los nombres de los dos apóstoles? Pues esos. Juan, mete tus patitas. Y vamos a comenzar a lavar. Los pies son una señal de vulnerabilidad. Ahí tenemos cosquillas, ¿no es cierto? Cuando alguien nos hace así en la planta del pie, ay, no, espérate, no me toques, porque ahí me da mucha, ¿no? Y nos protegemos los pies, porque son áreas vulnerables, son áreas delicadas, muy sensibles. El Señor sabe que necesitamos exponerle nuestros pies para que Él pueda trabajar con nuestras áreas vulnerables. ¿Cuáles son tus áreas vulnerables? Generalmente, hermanos queridos, y esto no vamos a inventar el agua tibia, tiene que ver con nuestra vida afectiva. Porque los seres humanos necesitamos afecto para vivir. No te hace falta dinero, no te hace falta poder, no te hace falta prestigio, no requieres linaje, pero sin amor no vas a poder vivir. Mi papá tenía un lema y decía, no necesito vejiga para flotar. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo solo. No me hace falta una vejiga para flotar. Y mi papá estaba completamente equivocado. Porque en la vida no se puede vivir solo. Necesitas una comunidad, una red de apoyo, un grupo de discípulos, una familia que te nutran emocionalmente, que te nutran espiritualmente, donde te sientas amado y donde te sientas libre de amar, donde puedas sentirte cuidado y protegido y llamado a cuidar y proteger, porque una familia saludable siempre tiene que ser en dimensión de reciprocidad. A veces las familias mexicanas fallamos en eso, porque mamá da mucho, sin medida, con generosidad y no encuentra reciprocidad. Pero mamá necesita no solamente un espacio para amar, sino también necesita un espacio donde se siente amada. Donde ella puede cuidar y tiene que aprender, hermanas, escúchenme bien, hermanas queridas, amadas, testigas, profetas de Jezreel, teólogas, déjense cuidar, déjense querer, no se hagan la superwoman, porque no hay superwoman. Tiene usted que mostrar, escúchenme, hermanas, tienen que mostrar sus vulnerabilidades. Eso que nos mueve a derramar lágrimas. ¿O por qué estás tan enojada? ¿Qué te hace enojar? ¿Qué vulnerabilidad estás enmascarando con enojo para no llorar? ¿Vamos bien? A veces nuestras reacciones son completamente contrarias, como aquella que dice, pues no te necesito, vete, lárgate, no me haces falta, y por dentro, ¿qué está diciendo? No te vayas, mi amor, por el amor del Señor, no me dejes sola, porque no puedo vivir sin ti. Pero ¿qué el orgullo qué hace? Y la soberbia, y el poder. Y no voy a bajar las manos contigo, no te voy a dar el gusto de que te diga yo que te necesito. Ay, sí, no te voy a dar esas armas, mira, no estoy loca. ¿No? Es como cuando yo acabo de predicar y le pregunto, ¿a ustedes, hermano, qué le pareció mi sermón? Es como darle una pistola en la mano. Pues ya me mató ahí. Porque ahí viene usted, ¿no? Y me regresa todo lo que le di, va de regreso. Y si mi sermón fue exhortativo, imagínense cómo acabo yo. Y a veces nos mostramos fuertes, pero no lo somos. Y con Dios no es necesario.
porque Él nació en un bebé. Y Dios se encarnó en la forma más vulnerable que podemos imaginar. Un bebé. ¿Qué necesito? ¿Algo necesita Dios? ¿No es una contradicción hablar de un Dios que necesita? ¿Todopoderoso? ¿Omnisciente? ¿Omnipotente? ¿Algo necesitó Jesús? El Verbo hecho carne, paró el agua, paró la tormenta, sanó al enfermo, multiplicó el pan. Pues si no lo cuida María, se nos va con el Padre de volada. Necesitó cuidados. Que le cambiaran el pañal y si se rozó, que le pongan talquito. En aquellos años había talquito, había Johnson & Johnson. A lo mejor era maicena, ¿no? No sé con qué los cuidaban a los niños. Maicena no la marca, porque no, la marca no existía, pero sí la harina de maíz, ¿no? Porque es maravillosa esta historia porque aquí estamos hablando de un rey, sin duda un rey, el rey de Israel, el Mesías, cuya revelación y manifestación es completamente contraintuitiva, contracultural, contraria a nuestro pensamiento. Dios nos está hablando de maneras sorprendentes. No lo podemos normalizar. Tenemos que entender en toda su grandeza lo completamente explosivo de esto. Cómo Dios se revela en un bebé y cómo Él nos habla ahí en donde nosotros ocultamos la vulnerabilidad. Es como cuando usted pone llena un currículum, un currículum vital para pedir trabajo, ¿no? Pone, me falla la ortografía, no sé leer bien, siempre llego tarde a los trabajos, me pongo de malas con mis compañeros y los agarro a golpes cuando me desesperan. Pastor, usted me dijo que yo demuestre mis vulnerabilidades. Entonces, ¿qué hacemos con el currículum? Le damos una barnizada que no viera, ¿no? Una torre de cosas ahí que no hay cómo demostrar. Estamos apantallando que nos quiere contratar con una cosa ahí que no existe, ¿no? Y así somos con Dios. Queremos dar una barnizada a la vida y Jesús nos dice, hijo, véame, no es necesario, yo te conozco muy bien. Y así como eres, así te amo, y así te acepto, y así te quiero, y así he venido a esta tierra a buscarte. Y si tú que te hayas perdido, me abres la puerta, yo entraré contigo y cenaré contigo y estaré contigo. Es buen momento para bajar las defensas y abrir nuestra vida al Señor, para que su nacimiento nos ponga en movimiento. Y entonces sí, el paralítico, ¿se acuerdan? ¿Quiere ser sanado? ¿Qué dijo el paralítico? Pero es que fíjate que, ¿no? El es que, ¿se acuerdan del es que? Es que, ¿no? Es que. Dijo, bueno, ¿sí o no? Dijo Jesús. No me dijo así, pero bueno, en pocas palabras. ¿Sí o no? Pues bueno, pues sí, sale, ya. ¡Párese! ¿Tan simple? Ponte de pie. Toma tu camilla. Ponte en movimiento. Ponte en movimiento. La vida, hermanos amados, con Jesús es siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Ponte en movimiento. Sigue al Maestro ahí en donde eres vulnerable, en tu aspecto emocional, en tu aspecto moral, en tu aspecto religioso, en tu aspecto físico, en tu matrimonio, en tu familia. Ponte en movimiento. Las cosas no van a pasar por sí mismas. No van a caer por su propio peso. Tienes que ponerte en movimiento para ir siguiendo a Jesús y trabajando con todo eso que el Maestro va a comenzar a sanar, a pulir, a limpiar y a transformar para que seas hecho conforme a la imagen del Hijo. Ponte en movimiento. Hermanos, hay que ponernos en movimiento. La pasividad no resuelve nada. La inactividad no resuelve nada. Tenemos que tomar decisiones y nos cuesta mucho trabajo en la vida tomar decisiones y más
si son decisiones de fondo. Y más si son decisiones para ser libres, para ser felices o para sanar. Si les hago una pregunta al final en este domingo, espero que me contesten con toda honestidad y me digan, pero no levanten la mano para que no presumamos. Seremos humildes y discretos. ¿Cuántos de ustedes son realmente felices? Se levantan mañana y dicen, qué padre, es lunes, soy feliz. Y a lo mejor tu cuenta de cheques es flaquita. A lo mejor tu casa mide 50 metros, o 40, o 30. A lo mejor estás padeciendo alguna enfermedad crónica. A lo mejor estás enfrentando alguna dificultad de carácter personal. Pero puedes decir, hay muchos obstáculos por seguir a Jesús, pero soy feliz. Cristo está en mi vida. Él es mi Rey y Señor. Y yo me pongo en movimiento para adorar. Porque hemos sido creados para adorar al Señor. Hemos sido creados para adorar a Jesús, el Rey. El Rey que nació, pero no es un Rey poderoso, con ejércitos, con poderío militar, económico, político. Es un Rey que se ha revelado en un bebito. Y si quieren que avancemos un poco más en las tremendas enseñanzas incomprensibles de la palabra, diríamos que lo más extraordinario es que creemos en un Rey que por ser Rey fue a la cruz y murió en el Calvario y derramó su sangre por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Algunos dirían entonces, no, pues tu Rey perdió. Yo de jovencito leía muchos libros que tienen que ver con las revoluciones. Me gustaba mucho ese tema. Y me encontré un libro de un sacerdote católico que se hizo parte de movimientos revolucionarios en Colombia y encabezó no solamente el movimiento en el sentido de dar motivación e enseñanza, ¿no? Sino que se involucró en las guerrillas y participó en las guerrillas. Y yo estaba leyendo un libro muy que vale la pena en la oficina que mi papá tenía junto con mi tío, el menor de los varones de la familia paterna. Me ve leyendo. ¿Qué estás leyendo, Rafael? Pues la vida de Camilo Torres. Así se llamaba el sacerdote. La vida de Camilo. Y dice, ¿y de qué trata? Y dije, pues es eso y eso. Y me dice, ¿y ganó o perdió? Lo mataron. Y dice, ¿por qué sigues a un Jesús que murió? ¿Perdió? Su muerte es nuestra victoria. Si los judíos no cierran la puerta, no se abre para nosotros. Y si Jesús no muere en el Calvario, no hay salvación. En este bebé está la revelación maravillosa del poder de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, porque nos conmueve. Porque, Señor, tenemos que ser honestos contigo. A veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para llegar a nuestra felicidad o a nuestro éxito. Y pensamos que se mide en cantidades de admiración, de seguidores, de reconocimientos, de títulos académicos, de títulos laborales, de ser el empleado del mes o el empleado del año, de recibir bonos al final de una jornada laboral. Pensamos que algo habrá si logramos mayor belleza, mejor peso, mejor cutis, mejor apariencia, mejor cabello. Y dedicamos tanto tiempo a esto y tantos recursos.
Y a veces pensamos que la vida va a ser diferente cuando logremos cambiar nuestro carrito y podamos comprar un carrito mejor. Y que nos sentiremos más contentos si logramos pintar la casa y ampliarle un cuarto más para tener un poco más de espacio para vivir. ¿Y cuántos pensamos que ahora sí seremos muy felices porque vamos a aprovechar el viernes negro y a comprarnos nuestra pantallota gigante? Y pensamos que ahí, en esos tenis de marca famosos, nuevecitos, está la felicidad de un niño o de un adolescente, o el juego de las computadoras, de las maquinitas, para que los niños sean felices y allí encuentren una razón de su alegría. Gracias, porque nos quitas muchas telarañas, nos regresas a la realidad y nos hablas acerca de las áreas de nuestra vida en las que somos tan vulnerables y que necesitamos urgentemente de tu auxilio. Porque algunos han llegado aquí sintiéndose tan deprimidos, tan solos, tan derrotados. Algunos se han sentido aquí en esta mañana tan enojados con la vida. ¿Por qué a mí me ha pasado esto? ¿Por qué no logro dar la vuelta y comenzar a ir hacia arriba y sigo cayendo y cayendo en picada? Pero tu palabra es maravillosa. Cuando una y otra vez nos recuerda que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestro poder, que no es por nuestros recursos, que no es por nuestra inteligencia, sino por el maravilloso poder tuyo, Señor, revelado en este pequeño bebé vulnerable e indefenso. Señor, permítenos hoy abrirte el corazón y dejar que tú veas ahí donde estamos sufriendo, donde sentimos dolor, donde sentimos angustia, donde sentimos mucho enojo con la vida. Cuando tenemos a la puerta de nuestro corazón alguien que ha estado llamando día tras día, para que abramos la puerta de nuestro corazón. Te bendecimos por tu palabra y oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Preparen su ofrenda, preparen sus diezmos, vamos a ofrendar y adorar.